Bien, retomando el video anterior que no quedó completo, estamos explicando que en este cuadro nos permite tener a partir de estas operaciones que hemos hecho, sumando la frecuencia más el área de impacto, nos daba un subtotal, luego establecíamos la magnitud y nos daba, eso lo multiplicábamos y nos daba un total. En este caso vemos que la tormenta tiene 30, el viento 32, inundación 32, tornado 15, erosión costera 15, terremoto 25 e incendio 18. El producto que tenemos aquí es un listado de las amenazas a las cuales está expuesta esta determinada población. Y no solamente tenemos el listado, sino que también las podemos priorizar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquellos que tengan un número superior irán primeros y así en forma descendente. En este caso, quienes encabezarían, digamos, esta lista de priorización de las amenazas identificadas sería el viento con 32, la inundación con 32, luego seguiríamos con la tormenta 30, el terremoto 25, incendio 18 y por último el tornado con 15. Entonces esto es una importante herramienta que nos da para ir ordenándonos, organizándonos, no tomar por ejemplo las amenazas tradicionales como tal vez uno tomaría el incendio. Fíjense que acá la más importante es el viento y la inundación, ¿sí? Y muchas veces se toman algunas amenazas tradicionales, como les decía recién, el incendio. Si vivimos una zona sísmica tal vez se tendrá en cuenta el terremoto, a los fines de ir, tratando estos riesgos, ya sea eliminándolos a partir de la prevención o reduciéndolos a través de la mitigación y posteriormente los planes sucesivos de respuesta también. Así que bueno, nosotros con esta etapa finalizamos la primera área, digamos, que sería la de las amenazas. Y pasaríamos a la segunda actividad, ¿sí? La actividad 1 era la amenaza, la actividad 2 es el análisis de las vulnerabilidades. Y en este cuadro podemos observar que también, como en el caso anterior, vamos a realizar una serie de tareas. La primera es explorar los elementos expuestos. Fíjense que dice V corta 1, ya que habla de vulnerabilidad. La tarea 2 es explorar características de población expuesta. La tarea 3 es B3 sería reconocer el nivel organizacional y la 4 registrar la capacidad de respuesta comunitaria. Todo esto para qué? Para obtener un producto que es la vulnerabilidad expresada ante la amenaza identificada, descrita en términos de los elementos expuestos, características de la población expuesta y su capacidad institucional y comunitaria. Es decir, estamos relacionando, una vez que identificamos las amenazas, las vulnerabilidades de esa población que hemos tomado para estudiarla y realizar una descripción de las mismas. Y también acá importante dentro de las vulnerabilidades es hacer un análisis de no solamente de la población expuesta, sino también de la capacidad, ¿sí? De su capacidad de respuesta a la emergencia también. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera tarea, que sería explorar elementos expuestos. O sea, en este análisis de vulnerabilidad, en principio, vamos a basarnos en las características de la amenaza. Como decía recién, para cada uno de los 3 niveles definidos, es importante verificar los elementos expuestos y las capacidades existentes, ¿sí? Muchas veces tal vez necesitamos o pedimos ayuda externa y realmente tenemos las capacidades propias, o simplemente también nos sirve para identificar vulnerabilidades desde nuestras capacidades escasas tal vez y comenzar a trabajar en las mismas. La tarea B1, como habíamos dicho anteriormente, es explorar los elementos expuestos. Tenemos el paso 1, que es determinar a grandes rasgos poblaciones, barrios, villas, caseríos o sectores expuestos a la amenaza. Es decir, primero establecer cuáles son las que están más expuestas. Tomemos como ejemplo una inundación, bueno, aquellas que se encuentren en aquellas áreas que hemos determinado previamente en la amenaza, que es justamente las que están dentro de esa área en la cual con los, antecedentes históricos que nosotros hemos podido sumar, sabemos que siempre sufren en forma recurrente inundaciones. Tenemos el segundo paso de la tarea V corta 1 es identificar específicamente las instalaciones críticas. Es importante saber qué recursos contamos. Fíjense que dentro de los listados tenemos albergues, escuelas, hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía, servicios públicos, etc. Es decir, tenemos que identificar como una vulnerabilidad importante si, por ejemplo, en nuestro
cuartel de bomberos, tal vez que tenga una población, se encuentre en una zona que ante la primera inundación sería víctima, ¿no? O también los hospitales, o aquellos que nosotros consideramos como posibles albergues, en el caso que sea necesario realizar un centro de evacuados, bueno, que esté también en un lugar adecuado y no sea un lugar donde estamos justamente trasladando a víctimas a lugares que también son vulnerables, ¿no? Pasamos ahora a la tarea B2, que es explorar características de una población expuesta, ¿sí? Lo primero que vamos a estar estableciendo en esa, digamos, población que nosotros hemos determinado que se encuentra expuesta, por ejemplo, a una inundación, no solamente vamos a verlo desde el punto de vista de recursos, sino también estos datos demográficos, sanitarios y socioeconómicos. Siempre es aconsejable tener una especie de censo en el cual vamos a tener el número de habitantes, el estado de salud. Esto es previo, ¿no? Siempre a que ocurra un evento, ya que si estamos de alguna manera poniendo a personas que se encuentran desde el punto de vista de la salud mucho más vulnerables, bueno, estamos digamos, tratando de identificando un problema y justamente tenemos que tratar de evitarlo. El estrato socioeconómico, el perfil educativo, no siempre tenemos que considerar el perfil educativo como que aquellos que tienen un menor perfil son más vulnerables, ¿no? Sino que bueno, es importante y nos va a servir, también como elemento. Antecedentes sociales y políticos, ya que también bueno, tal vez en nuestras localidades, o en nuestro país, en particular en Argentina, no tenemos este tipo de problemas sociales, políticos, religiosos, ¿no? Donde tenemos que estar de alguna manera trabajando con tal vez grupos religiosos que son antagonistas, que están en el mismo lugar, hay que saber cómo poder abordarlos. Y también las actividades económicas predominantes, ya que recuerden que la gestión integral de riesgo no es solamente una actividad tendiente a salvar vidas o a reducir el sufrimiento de las personas, sino también para el desarrollo. Entonces, seguramente si encontramos que es una zona, no sé, donde se cultiva o hay la única fuente, una de las fuentes más importantes de, digamos, de trabajo en una población, bueno, de determinar a ver si a partir de estas amenazas que hemos identificado, no solamente si se materializa, no solamente va a producir tal vez daños en la salud de las personas, muertes, sino también posteriormente en la economía de esa población. Lo que vamos a estar también como paso 2 es registrar datos de infraestructura, ya sea de servicios, de comunicación y de producción. Esto también es importante, ya que si encontramos tal vez áreas de comunicaciones, de instalaciones de comunicaciones, o como decía anteriormente también de producción en zonas que están expuestas a la amenaza, bueno, no esperemos a que ocurra el evento, sino que tal vez podamos llegar a determinar dentro de estos planes de mitigación o de prevención, bueno, establecer, quien dice, tal vez el traslado de una fuente de producción importante para la población, una fábrica, una planta, etcétera, etcétera, a un lugar que sea mucho más seguro, ¿no? Que no esté tan expuesto, sea mucho menos vulnerable. Y de esta manera también no solamente salvar vidas, sino también favorecer el desarrollo posterior. Pasamos ya a la tarea B3, que es reconocer el nivel organizacional. Ya aquí sí comenzamos una de las últimas partes ya de este análisis de vulnerabilidades, donde vamos a ver qué recursos tenemos nosotros, cómo estamos organizados frente a la ocurrencia de eventos. Eso es importante, también tener ese diagnóstico. El primer paso es recoger datos sobre estructura político-administrativa, es decir, si existe un marco legal, las competencias, hay conflictos, muchas veces desde el punto de vista público respecto a la organización, a este nivel organizacional, cómo es esa organización y coordinación institucional, ¿sí? Cuanto más institucionalizado se encuentre, mucho mejor seguramente va a ser el desarrollo y va a ser mucho menos vulnerable, ¿no? Desde el punto de vista de esta estructura política administrativa. El paso 2 de la tarea B3 es registrar nivel de conocimiento sobre gestión de riesgo.
es importante establecer ese grado de enfoque de riesgo que tienen las autoridades locales, desde ya que siempre va a favorecer que tengan conocimientos básicos o mejor, bueno, si son mucho más desarrollados en la gestión de riesgos, ya que tal vez se cuenten con planes, se encuentren organizados y coordinados de mejor manera. Acciones adelantadas para minimizar, el impacto de eventos adversos, ya que tal vez nosotros lo identificamos, lo tratamos de llevarlo a cabo y tal vez ya existe, ¿sí?, alguna acción que se haya iniciado. Medidas y acciones para responder y recuperarse de los daños. O sea, también a ver de qué manera están organizados desde el punto de vista de la respuesta a la emergencia. Estos son todos datos que nos va a dar justamente el grado de vulnerabilidad, nos va a dar una idea del grado de vulnerabilidad. La tarea B4 es registrar la capacidad de respuesta comunitaria. Acá ya vemos, no desde digamos, analizamos no desde el punto de vista público, sino desde el punto de vista comunitario, ¿sí? ¿Cómo está organizada la comunidad? ¿Qué niveles de conocimiento sobre manejo de emergencias y desastres tiene? Acá justamente es importante, cuando nosotros identificamos un desconocimiento total en el manejo de emergencias y desastres, bueno, seguramente va a surgir un plan de mitigación, la cual estaría destinado a capacitar a la población en general, ¿sí?, en el digamos, en cómo en la autoprotección a nivel familiar, a nivel individual. También va a ser necesario establecer qué actitud demostrada, qué actitud demostrada por la comunidad existe, la participación en diseño, prueba y ejecución de planes y la disponibilidad de recursos dispuestos para las emergencias. A ver qué recursos específicos tenemos para las emergencias, ya que también vamos a tener un diagnóstico respecto a la necesidad de adquirir nuevos, de coordinar con tal vez el ámbito privado, recursos que haya disponible, o directamente tal vez nos encontremos en una muy buena situación desde el punto de vista de los recursos para las emergencias. Es decir, que en la actividad número 2, el análisis de la vulnerabilidad, lo resumimos lo que estuvimos desarrollando hasta ahora. Primero hacemos una valoración de los elementos expuestos, luego de las características de la población expuesta, reconocer cómo están organizados a nivel público y también la capacidad de respuesta comunitaria. Y ya tenemos la vulnerabilidad expresada ante la amenaza identificada, descrita en términos de elementos expuestos, características de la población expuesta y su capacidad institucional comunitaria. Y aquí cerramos justamente tanto el análisis de la amenaza y la vulnerabilidad, ¿sí? Recordemos que cuando vimos, y por eso yo insistía en la necesidad de conocer bien los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, el proceso de gestión, bueno, a partir de acá es el punto de partida, valga la redundancia, para comenzar a aplicar los procesos de gestión. Pero no termina acá esta cuestión de la elaboración de escenarios de riesgo, esta herramienta, sino que pasamos a la última actividad, la actividad 3, que es estimación del escenario de riesgo. Acá ya sí es algo prospectivo, ¿sí? Lo que nosotros hicimos hasta ahora fue investigar qué tenemos hasta el momento. Esto sería, bueno, en función a todo lo que hemos analizado, a los datos que hemos recogido, a las características de las amenazas y al estado de vulnerabilidad de la población, vamos a llevar a la última actividad, que es justamente esta estimación del escenario del riesgo, en la cual también la dividimos en tareas. R de estimación del riesgo. La 1 sería resolver sobre el nivel de manifestación del suceso. La tarea ER2, describir el evento detonador, amenaza en curso. La 3, detallar el impacto esperado, ¿sí? O sea, aquí, para cada uno de estos riesgos que hemos identificado, amenazas y vulnerabilidades, vamos a estar haciendo una descripción de alguna manera y adelantándonos a lo que puede llegar a ocurrir. Como producto de esto vamos a tener, sí, el escenario de riesgo, ¿sí? Descripto, detallada, una descripción detallada de las características del evento detonador específico, amenaza, y de los consecuentes efectos directos e indirectos esperados. Bueno, en realidad yo me equivoqué anteriormente, donde dice tarea ER1, ER2 significa justamente de escenario de riesgo, ¿no? Bueno, así que vamos a ver esta última parte ya de cómo elaborar un escenario de riesgo, que sería la primera tarea,
Dentro de la actividad 3, lo que vamos a estar haciendo en la estimación del escenario de riesgo, para amenazas específicas ya identificadas en áreas geográficas definidas, es posible definir escenarios de riesgo, ¿sí? Por eso es importante primero identificar la amenaza. Recuerden, a título de ejemplo, ese listado y priorización que hemos realizado nosotros en la primera actividad, en la de las amenazas. Recuerden que justamente acá tomaríamos ya cada una de ellas para establecer, por ejemplo, digamos, para establecer, y nos va a permitir la construcción del escenario de riesgo, y vamos a retomar, como bien dice ahí en la filmina, las magnitudes descritas en la amenaza, ¿sí? Y se procede a definir los 3 niveles de riesgo: máximo, intermedio y mínimo posible, ¿sí? O sea, nosotros acá con esto volvemos un poco a la primera parte. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la tarea R1 es decidir sobre un nivel de manifestación del suceso. Dado que el proceso de construcción de escenarios toma tiempo y dedicación del personal, debe decidirse sobre uno de los niveles de manifestación descritos. Por ejemplo, en actividad 1, tarea A, paso 2, amenaza identificada con 3 magnitudes probables, ¿sí? O sea, la elaboración del escenario de riesgo es una actividad que es lleva mucho tiempo, ¿no? No es que nosotros podemos hacer una estimación de un escenario de riesgo en una tarde, sino que lo hemos visto hasta ahora, identificar las amenazas. Eso lo hacemos a partir de todo un análisis de antecedentes. Entonces, esto lo que vamos a estar haciendo es retomar, yo les pido que después vean en el PowerPoint la actividad 1, tarea A, paso 2, amenaza identificada con 3 magnitudes, donde se establece que, por ejemplo, debemos tomar estos criterios básicos y prácticos, como es la recurrencia del evento. Ejemplo, considera aquellas cuya magnitud puede presentarse dentro de un lapso de 20-30 años, y el nivel de complejidad. Si se elige un intermedio, se está cubriendo circunstancias que pudieran ocurrir en un nivel de menor complejidad, ¿sí? Es decir, estos son estos criterios básicos considerando la recurrencia. Describir el evento detonador, la amenaza. Bueno, es necesario, como bien lo dice ahí, que tomado un nivel seleccionado, si es alto, bajo, medio, la amenaza la vamos a describir. Por ejemplo, cómo es el comienzo, si es rápido, lento, la ubicación espacial, en qué lugar, digamos, del espacio de esa población se va a desarrollar, la magnitud, ¿sí?, en cuanto a los efectos, la duración y la secuencia y característica de la manifestación del suceso. Por ejemplo, es esa descripción de cómo va a ocurrir ese evento. Por ejemplo, fuertes lluvias que pueden provocar deslizamientos, etcétera. Es, o sea, una descripción para ir nosotros con este escenario de riesgo. Estamos yendo, como en todo, de la gestión de riesgos, de lo general a lo particular. Por eso es importante apoyarse en lo que hemos visto y descrito en la actividad número 1. La tarea R3 es detallar el impacto esperado, ¿sí? Para el nivel de amenaza seleccionado y descrito en el paso seleccionado, se avanza en la descripción. Acá sí vamos todavía más en detalle, ¿sí? ¿Qué efectos potenciales directos me puede provocar ese riesgo que hemos identificado? Para cada uno de los escenarios descritos se detalla el probable impacto directo en personas, líneas vitales, instalaciones críticas, infraestructura productiva, viviendas y edificios públicos, y en el ambiente. O sea, tenemos que ver, estamos haciendo una prospección, ¿sí?, para cada uno de esos riesgos que hemos identificado: amenazas, incendio, inundación, terremoto. Tenemos que ver cómo consideramos nosotros que van a estar afectando a las personas, las líneas vitales, la infraestructura productiva, viviendas, edificios públicos y ambiente. Y estas 3 áreas que vemos, estas áreas que estamos describiendo, estas 5 áreas, personas, líneas vitales, instalaciones críticas, etcétera, están relacionados cuando nosotros veamos más adelante lo que es la evaluación de daños y análisis de necesidades, porque lo que vamos a estar analizando y tomando como eje son justamente estas áreas: personas, líneas vitales e instalaciones críticas. Es decir, que ya haciendo esta prospección vamos a ver de qué manera cada uno de los riesgos identificados se van a ver afectados en forma directa por los efectos de este riesgo. Y los indirectos, ¿qué afectación va a tener en la economía, en lo social, en lo ambiental y en lo político? ¿Sí? Es importante esto. Una zona que es netamente turística, en un lugar donde existe, por ejemplo, erupciones volcánicas, seguramente que va a traer una consecuencia desde lo económico por la baja de la
digamos, del turismo, por ende menos trabajo, va a haber también un impacto social, puede llegar a desencadenar un acto político, no va a ser la primera vez que en un ambiente político tenso, un evento adverso, acelere los acontecimientos, ¿no? Y también un impacto ambiental. Así que vemos tanto efectos directos como indirectos en esta descripción que vamos a estar haciendo de los efectos. Entonces, ya para finalizar, como hicimos en los anteriores, en la actividad 3 vamos a estar estableciendo el nivel de manifestación del suceso, si va a ser alto, bajo, en la descripción del evento detonador, ¿sí? Cómo va a ser, y también vamos a estar detallando el impacto esperado, lo que a partir de del riesgo o de la amenaza que hemos identificado, de qué manera va a estar impactando en nuestra comunidad. Recordamos tanto en personas, líneas vitales, infraestructura productiva, como así también los directos e indirectos, que son los efectos sobre, por ejemplo, el ambiente, la producción, lo social, ¿sí? Y como resultado de todas estas tres actividades vamos a tener el producto, que es un escenario de riesgo, donde describimos detalladamente las características del evento detonador y las consecuencias o efectos directos e indirectos esperados. Bien, seguramente tendrán alguna duda o consulta, les vuelvo a reiterar, estoy a disposición a través de la plataforma virtual, pero vamos a estar trabajando esto de manera lenta, pero segura, cosa que sea de fácil comprensión. Es una actividad, como les había dicho también anteriormente, que lleva su tiempo, ¿sí? No, un escenario de riesgo no solamente lleva tiempo, sino también aquellos que tengan estos conocimientos básicos de esta técnica en la elaboración de escenarios de riesgo, no quiero decir que sea la única, pueden haber muchas más. El analizar, el procesar todos los datos seguramente también nos va a demandar muchísimo tiempo. Así que bueno, les agradezco nuevamente y seguiremos en contacto.